Hola, yo soy Zulema, una peruana que vive en Noruega. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco sobre la historia del idioma noruego, porque es un tema que estoy estudiando y me parece muy interesante y me gustaría compartir con ustedes ello. Bueno, no sé si ustedes saben, pero antes Noruega era un reino de Dinamarca que en 1814 logró su independencia, pero en sí fue un regalo, de alguna manera, regalo que hizo Dinamarca a Suecia. ¿Qué hizo? Le entregó Noruega a Suecia. Dijo, aquí está Noruega, te doy. Y entonces ahora Noruega estaba en cierto modo bajo el imperio, el poder de Suecia, ¿verdad? Pero esto sucedió en una época muy especial que es el romanticismo, donde la gente le daba ese interés y ese valor a lo que es la naturaleza, los sentimientos, expresarlos. Y en esos sentimientos crecía ese ímpetu por tener una identidad nacional. Entonces habían algunas personas que querían que el idioma oficial en Noruega sea el de Dinamarca. Decían, pero si hemos estado tantos años con ellos y podemos seguir todavía teniendo una buena relación y que sea también nuestro idioma. Pero sin embargo, habían otros que decían, no, lo que tenemos que nosotros crear es una propia identidad y entre eso está nuestra propia cultura, nuestro propio idioma. Entonces, hubieron entre estos como tres alternativas. Unos que querían que se hablara el idioma danés en Noruega. Otros lo que hicieron fue ir a los pueblitos así más lejanitos de Noruega y recolectar el idioma nativo de esas partes, que son como dialectos, ¿no? De cada zona. Porque en sí Noruega venía antes de lo que era la época nórdica, ¿no? De la mitología nórdica. Entonces, en sí ellos tenían ese idioma, ¿no? Que tenía orígenes en lo que son los antepasados nórdicos. Entonces, esos pueblos pequeños aún hablaban, aún tenían como ustedes saben, los idiomas se van modificando, ¿no? Con algunas modificaciones, pero todavía hablaban su propio dialecto. Entonces uno decía, no, lo que nosotros tenemos que hacer es recolectar y hacer un diccionario con todas esas palabras oriundas, esa es la palabra. Pero el otro decía, no, porque eso no representa a Noruega, eso es solamente de un lugar y quieren que se le use en todo el país. Lo que tenemos que hacer es anueregar el idioma danés de Dinamarca. Más bien hay que tratar de que la escritura suene como lo que se está hablando en los dialectos. Entonces él decía, hay que modificar algunas vocales y algunas palabras y utilicemos el idioma diario que se utiliza en Dinamarca. Pero otros decían, pero eso tampoco es muy neutral porque ese idioma es de la gente que tiene educación, de la élite, de la alta sociedad. Entonces tampoco nos podría representar. Bueno, y así pasaron los años y estos dos líderes de estas dos formas distintas de pensar salieron adelante, publicaron libros, diccionarios, uno con el idioma oriundo de Noruega y el otro anueregando el idioma el danés. Que en 1885 el Estado lo que hizo fue decir, ok, aquí no vamos a marginar ni a uno ni al otro, hagamos que los dos sean los idiomas oficiales en Noruega.
y después en 1929 cambió el nombre, ¿no? E incluso hubo intentos de mezclarlos, estas dos formas de escribir oficiales en Noruega, pero la gente lo rechazó, decían de que no. Y entonces, si ustedes vienen a Noruega, van van a ver de que aquí hay dos idiomas, dos formas de escribir oficiales, porque formas de hablar hay un montón, porque hay muchos dialectos en Noruega. Pero sin embargo, en cierto modo el país fue dividido en 4 partes según estas estructuras generales de cada dialecto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estas dos formas oficiales de escritura, una se llama Bokmål, que es el lugar donde yo vivo, es el que estoy aprendiendo a escribirlo y hablarlo. Hablarlo sí con algunas variaciones en el dialecto. Y el Nynorsk, que los niños de las escuelas, en los colegios, tienen que tener una parte de su educación es que aprendan a hablar, a escribir como el Nynorsk, no solo como el Bokmål, que quiero decir que ambos es el idioma noruego, pero con estas dos variantes en la forma de escribir, pero en la forma de hablar. Por ejemplo, de aquí del norte, si tú vas al sur, un poco más al sur, es muy diferente el dialecto. Entonces, cuando yo hablo con una persona del sur, me cuesta un poco entender por el dialecto, porque el dialecto que yo estoy hablando o aprendiendo o el entorno en el que estoy es diferente, y escribirlo. Entonces, y el Bokmål y el Nynorsk, que son las dos formas oficiales de escritura, también son algo diferentes. Y me ha tocado leer el otro idioma oficial, el Nynorsk, que es el que no lo uso diario, pero ha costado, pero sí se entiende, pero de todas maneras no es fácil. Entonces, para los migrantes, cuando nosotros vamos a dar un examen del idioma noruego para reunir requisitos, ya sea para tener la permanencia en el país o para querer acceder a estudios superiores, no nos van a exigir que demos también el examen escribiendo en Nynorsk. No, es suficiente con lo que lo demos y lo hablemos utilizando el Bokmål. En cambio, para los que son nativos de este país, sí. Si ellos van a dar el examen de noruego y quieren lograr un alto puntaje para poder acceder a las vacantes de estudios superiores, ellos sí tienen que dar una parte de su examen tiene que ser en Nynorsk. Bueno, y así fue un poco la historia del idioma noruego, que fue logrado por ese ímpetu de querer tener una identidad nacional. Entonces, a esto también quiero decir de que a nivel cultural, aquí en Noruega el uso del idioma es una característica, es algo que los caracteriza a los noruegos, les da ese estatus, ese orgullo, ¿no? Porque es algo por lo que tanto lucharon y es algo por lo que hubo mucho debate, mucho conflicto, mucha gente salió a la calle a protestar cuando se quería unir estas dos formas de escritura. Mucha gente se identificó con un tipo de escritura donde representaba a los pueblos pequeños, a los dialectos, y otra gente se identificó por la otra forma de escritura que representaba a la gente educada, que había tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Y que de alguna manera se entiende que ellos se podrían dirigir mejor el país. En esa busca de la identidad nacional. Y solo para terminar, quiero decirles que aquí hay un órgano del gobierno que se encarga de dar las pautas, y a través de todos estos años, desde 1800, imagínense, que se estableció este organismo en el estado. Ellos
de alguna manera van cuidando el idioma noruego y han estado haciendo algunas modificaciones en la escritura. Por ejemplo, si una palabra se terminaba con T, ahora ya no termina con T, o antes el uso de la G la ponen para que sea como ko, para que suene más anoregado, que ya no se vea tan danés. Entonces, es increíble que hay todo un organismo, una institución que cuida el idioma. Y ahorita lo que hay es una, no preocupación, pero también es algo que no se puede evitar, pero sí están viendo las alternativas de que el idioma noruega no sea alterado por el idioma inglés. Porque ahora con la globalización hay muchas instituciones de investigadores que vienen de diferentes lugares, ¿verdad? O las investigaciones o las tesis de investigación en que se reportan o en que se publican a nivel de las revistas científicas, lo hacen en inglés. Luego en el internet, en las redes sociales, nosotros mismos que hablamos español, estamos por allí metiendo palabritas en inglés. Entonces, tal vez es algo que no se ve en un año o en 2 años, ¿no? Pero con el transcurso de los años, de las décadas, siempre el idioma se va modificando. Entonces, de alguna manera, ellos sienten de que hay una amenaza, ¿no? El inglés está amenazando al idioma noruego. Y los mismos jóvenes, ellos mezclan todo, ¿no? Bueno, yo también me incluyo. Yo mezclo español, noruego, inglés, todo, porque es eso, ¿no? Es como que estamos tan en una globalización que no podemos evitarlo. Bueno, eso fue todo. Gracias.